Tratemos ahí, Cristian, a ver si le aparece. No, ya no, profe. Ah, bueno. ¿Estoy Bueno, viendo? listo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar, Cristian. Bienvenidos todos. Hoy tenemos el gusto de tener a Cristian Felipe Ramírez, quien es internista de la Universidad Surcolombiana y está haciendo su fellow de cardiología en la Pontificia Universidad Bolivariana y pertenece a la Clínica Cardioid. Él también es un líder emergente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, investigador junior del Ministerio de Conciencias. Cristian, bienvenido. Un gusto tener nuevamente a nuestros colegas de Medellín y bienvenido. Adelante, por favor. Profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, pues agradecer por la iniciativa de la Fundación, por supuesto, recordando siempre la cardioinfantil dentro de mis hospitales que yo considero mi casa, una segunda casa. Yo tuve la oportunidad de ser interno institucional y luego en medicina interna rotar allá en el departamento de cardiología con el profe que es un paisano, el doctor Dickens Abigail Montañez, la doctora Mónica López, el profe Dairo, la doctora Esther, por supuesto, la doctora Karen, de quien tengo muy buenos recuerdos. Y por supuesto, mi electiva con el profe Daniel Izaza fue de las experiencias buenas que me ayudaron mucho a tomar la decisión de estudiar cardiología. Siempre he agradecido con la cardioinfantil. Vamos a arrancar con el caso. Es una mujer de 24 años, soltera, sin hijos, católica, diestra, ingresó remitida a la institución de un primer nivel de atención, es auxiliar contable y la información la suministró la paciente. El motivo de consulta era: tengo taquicardia. Básicamente tenía un cuadro de 6 días de evolución de síntomas respiratorios superiores dados por congestión nasal, rinorrea, disfonía asociada a tos con expectoración hialina. No refería fiebre, ni mialgias, ni otra sintomatología a la hora del ingreso. Ella se automedica con AINES, tomó naproxeno durante varios días y consultó o fue a una farmacia donde le aplicaron un medicamento intramuscular que no recordaba. 24 horas antes de que la paciente llegara a su primer nivel y fuera referida a nuestra institución, presentó un cuadro de disnea progresiva, hasta pequeños esfuerzos asociado a sensación de palpitaciones y edema de miembros inferiores, con algo de ortopnea, sin disnea paroxística nocturna, ni dolor torácico u otra sintomatología asociada. No tenía historia de enfermedades crónicas o factores de riesgo cardiovasculares dentro de su historial médico. No tenía historia de alergias. En ese momento no consumía ningún tipo de drogas, no tomaba de manera frecuente y no era tabaquista. No tenía historial quirúrgico y no había tenido historia de viajes recientes fuera de la ciudad de Medellín. Dentro de sus signos vitales de ingreso, este es el examen físico tomado de la historia clínica cuando llegó a la institución. Tenía 130 latidos por minuto dentro de la frecuencia cardíaca, con una presión arterial con una diastólica de 90 milímetros de mercurio como pues algo particular, 28 respiraciones por minuto y saturando al 85%. Describen en la historia con máscara de no reinhalación. Tenía crépitos basales, no tenía edema de miembros inferiores, pero tenía además unas extremidades que eran frías con pulsos filiformes, y en la auscultación cardíaca tenía galope o S3. Este es el electrocardiograma de ingreso de la paciente. Si algún compañero fellow quiere hacer la interpretación. ¿Ninguno? ¿Sí me están escuchando? Sí. Juan Ok. Felipe, tírese al ruedo, por favor. Usted fue el que nos sacó el closed caption. Tírese al ruedo, doctor Vázquez. Buenas, listo, bueno, el trazo está en ritmo sinusal, el voltaje de la onda P es alto, puede que haya dilatación de la aurícula, tanto la derecha como la izquierda pareciesen estar aumentadas de tamaño. Hay
hay una pobre progresión de la onda R en las derivadas precordiales, y digamos que la onda T en las mismas se nota simétrica, digamos que elevada. En conclusión, parece que tuviese algo de crecimiento auricular, posible hipertrofia ventricular. El voltaje de B1 a B3 es importantemente negativo, pero de resto no le veo así nada más adicional. Okay. Buenas tardes, Nelson León Felo de la FUS. Veo un electro en ritmo sinusal, se ve un eje desviado a la izquierda con un hemibloqueo anterosuperior izquierdo, y me parece que un trastorno de repolarización precoz a nivel de las precordiales. Okay. Ese no es el patrón de repolarización precoz realmente, puede que tenga un punto J elevado, pero no es la descripción de la repolarización precoz. Listo, perfecto. Muchas gracias. Los paraclínicos de ingreso a urgencias de la paciente mostraban pues un pH en 7.2 con un bicarbonato de 12, una base de exceso de 16, un lactato de 4.9 y una PAPI en 112, el dímero de en 2200, no medido por ELISA. La TSH en 10 tenía 26.000 leucos de ingreso con polimorfonucleares neutrófilos del 79%, hemoglobina de 18, con plaquetas normales, una función renal con una creatinina de 1.6, tenía además unas transaminasas elevadas de manera significativa, más de 9-10 veces, con un HIV de ingreso negativo y unos electrolitos dentro del rango normal. Esta es la radiografía de tórax de ingreso de la paciente. ¿Alguien quiere hacer la interpretación? Bueno, la radiografía pues muestra un compromiso importante de ambos pulmones, por supuesto, de un compromiso predominantemente alveolar, sin derrame pleural, sin cardiomegalia, sin otras alteraciones, y este es el ecocardiograma de la paciente en urgencias que se realizó. Esta es una pista paraesternal eje largo. ¿Sí están viendo el video? Sí. Se ve, pero no está corriendo muy bien, está como dicen, chopeado, como corriendo de a pocos. Okay. En el otro, compartiendo la presentación en Teams, no nos daba tampoco. Este es el apical de 4 cámaras. Aquí se los vuelvo a poner. Este es un apical de 2 cámaras y este es el 3 cámaras. Aquí les muestro una fotografía de la medición de la fracción de eyección por el método biplanar, donde se encontró una fracción de eyección estimada del ventrículo izquierdo del 20%. Tenía además un ventrículo derecho dentro de los diámetros normales, tenía un TAPSE de 12 con un TDI de 6.8 centímetros por segundo, con una disminución, por supuesto, de la función del ventrículo derecho sin dilatación. El ecocardiograma fue leído como un ventrículo que no estaba dilatado, pero que tenía una hipoquinesia difusa generalizada severa con una fracción de eyección del 20%, tenía un compromiso de la función del ventrículo derecho sin dilatación, y las válvulas en ese momento no se encontraron mayores alteraciones desde el punto de vista ni estenosis ni regurgitación ni otras anormalidades como derrame pericárdico ni defectos a nivel septal ni de la parte proximal de la aorta ascendente. A las 8 horas de evolución de ingreso de la paciente al servicio de urgencias presentó aumento del trabajo respiratorio. En ese momento pues de urgencias se trasladó a la unidad de cuidado intensivo para monitoría en el contexto de todas esas anormalidades de clínica, radiología y paraclínicos que sugerían una falla cardíaca aguda con un edema pulmonar en curso. Entonces se traslada a la unidad
de cuidados intensivos, donde a las 8 horas de ingreso aumenta el trabajo respiratorio, aumenta la hipoxemia, hace expectoración hemoctódica y pues se considera iniciar ventilación mecánica invasiva por la desaturación marca y la poca respuesta al manejo inicial de la paciente. Durante los minutos después del procedimiento presenta paro cardiorrespiratorio con reanimación cardio-cerebro-pulmonar. En ese momento se decide por el grupo tratante montar en soporte de mecánico, se montó en ECMO venoarterial a los 6 minutos de iniciar la reanimación y la paciente hizo retorno de la circulación, luego contados 26 minutos desde el momento inicial de su paro cardíaco. Para ese momento tenía, o sea, inició soporte adicional, el ECMO se dejó con un índice de 2, con soportes adicionales de adrenalina, norepinefrina y dobutamina, como ustedes pueden ver, y encefaloanalgesia. En este momento me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros sobre los diagnósticos probables de la paciente, teniendo en cuenta la clínica y la evolución que lleva. Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Rojas, soy fellow de la FUCS. Bueno, pues hasta aquí lo que llevamos es una paciente joven, previamente sana, no tenía ningún antecedente, debuta con un cuadro muy agudo, había tenido previamente unos síntomas respiratorios altos, casi 6-7 días de evolución, evoluciona de una manera muy rápida. Creo que cuando ingresa la paciente ya tiene un compromiso multisistémico. Vimos que tanto en la radiografía de tórax como en los paraclínicos ya había compromiso pulmonar, renal, y con unos hallazgos tanto ecocardiográficos como clínicos que nos sugerían una posible falla cardíaca aguda, muy posiblemente en un patrón hemodinámico Stevenson L, aunque nos faltaban pues algunos parámetros. La paciente sí tenía algo de frialdad en las extremidades, estaba con signos de hipoperfusión, y bueno, entonces si hablamos, digamos, etiológicamente, tratando de buscar cuáles las posibles causas, creo que con el cuadro subagudo y con los paraclínicos que vemos hay que pensar en un cuadro infeccioso. Digamos que entre las infecciones digamos que puedan causar un cuadro tan agudo, uno podría pensar mucho en infecciones virales, ¿sí? Obviamente ahorita estábamos todos sesgados con el tema del COVID, claramente es una de las posibles causas, pero otras causas como el VIH, adenovirus, Coxsackie, son virus que se han relacionado con miocarditis aguda. Infecciones bacterianas, digamos que no me parece por el cuadro tan agudo que pudieran corresponder, me inclinaría más como un cuadro, una etiología viral. Perfecto. Les hago la aclaración a todos. La paciente la atendimos antes de que tuviéramos circulación de COVID. ¿Alguien más tiene otra opinión o quiere complementarlo el doctor? Bueno, perfecto. Vamos a continuar con el caso. A las 24 horas luego de lo que les conté, que más o menos da después del ingreso, entonces la paciente empieza a mejorar progresivamente su estado cardiovascular, se empezaron a desmontar los vasopresores y se dejó solo con dobutamina, se empezó a hacer o se empezó a evaluar la parte neurológica, ya tenía unas pupilas normales reactivas, con apertura ocular espontánea, tenía una hepatitis isquémica estable y hay una falla renal, como ustedes pudieron ver desde el ingreso, pero no tenía criterios de gravedad ni requirió soporte, por ejemplo, de terapia de reemplazo renal. En ese momento la dobutamina estaba a 10 microgramos kilóminutos y el hemograma, que estaba severamente alterado de ingreso con 26.000 leucos, ya estaba dentro de un conteo normal de predominio neutrofílico con plaquetas con algo de trombocitopenia. Sin embargo, pues estaba en el soporte, y miren que las transaminasas se elevaron hasta 2.900 y 2.181 para la TGO y la TGP.
tenía además una creatina que le subió hasta 1.9 para ese momento sin trastornos hidroelectrolíticos. En ese momento el concepto del grupo de falla cardíaca era que efectivamente el cuadro de la paciente sufriría mucho una miocarditis viral con un compromiso muy pues, importante y severo de la función ventricular que requirió soporte mecánico y ventilatorio. Esta paciente previo desde su ingreso, ustedes se acuerdan, el motivo de consulta fue taquicardia en primer nivel, llegó con ese electro muy parecido, con algo más de una frecuencia cardíaca un poco más elevado y tuvieron que ponerle varios, o lo interpretaron como una taquicardia supraventricular, estuvieron poniéndole adenosina, incluso beta bloqueadores. Y pues obviamente se consideró que la presencia del paro estaba seguramente asociado también a origen farmacológico y el cuadro actual de la paciente específicamente en ese debut de esa falla cardíaca en el contexto de la miocarditis viral. Y en ese momento pues tenía importantes, los infiltrados eran pues significativos, recordemos que no tenía tanta congestión periférica la paciente, algo que siempre llamó la atención y se consideró que en ese momento se pudiera o se sugirió realizar una biopsia endomiocárdica para mejorar la etiología diagnóstica que ya habíamos visto previamente en la presentación de hace 8 días, pues las indicaciones y el paciente tenía en este momento la indicación por este compromiso progresivo de una falla cardíaca aguda con este tipo de evolución. El cuarto día, cuarto día de evolución o de ingreso de la paciente, ya se había estabilizado un poco mejor. Miren que el índice cardíaco estaba en 1.7, había mejorado la radiografía, se estabilizó la función renal y hepática y nunca requirió terapia de reemplazo renal. Ella tenía un familiar que era patólogo en los Estados Unidos, entonces se enviaron muestras para de pronto hacer la etiología o ampliar los diagnósticos diferenciales de su compromiso infeccioso. En ese momento había empezado a estar hipertensa y se inició nitroprusiato endovenoso, pero se seguía con la dopamina en una dosis mucho menor. Este es el ecocardiograma del quinto día, en donde miren que ya la fracción de eyección estaba en 50 y 55%, tenía un remodelado concéntrico leve, pero miren que la disfunción inicial se corrigió, ya tenía el ventrículo derecho con un TAPSE de 21 con un IDT de 11, la presión estimada de la pulmonar era de 33, y el resto de parámetros de las válvulas, pericardio, y el resto de consideraciones pues estaban normales, por eso no se las puse. Entonces, en ese momento se consideró ya que por la evolución de la paciente iniciar protocolo para decanulación y pues sacarla de la terapia arterial en la que estaba la paciente, ¿cierto? Habían mejorado la parte ventilatoria, ya no tenía hiperfusión, ya había mejorado la diuresis y los azoados estaban en disminución. Mire que para esa época ya tenía una creatina de 1.2 de 51 y las transaminasas estaban 136 y 184 respectivamente, con una PAFI de 273 que mejoró ostensiblemente a medida que mejoraban los infiltrados de la radiografía, con unos gases arteriales que estaban pues en equilibrio ácido-base y el lactato ya estaba en 1. Al día 7 de evolución de la paciente, de ingreso a la institución, pues la paciente se tornó febril, hizo elevación de reactantes, de fase aguda, entonces hicieron estudios tomográficos, tanto de tórax como de abdomen como de cráneo, incluso se le hizo una punción lumbar que fue pues negativa, o que no sugería proceso infeccioso, y en la tomografía se evidenció que tenía infiltrados basales en el niño derecho, se consideró pues que esa era la causa del cuadro y se dio manejo antimicrobiano dirigido por el grupo de infectología del hospital. En el día 9 la paciente estaba sin soportes ya, se manejó la complicación infecciosa, no había evidencia microbiológica o algún aislamiento, sin embargo la paciente estuvo hipertensa, requirió nitratos endovenosos, tenía desacondicionamiento importante y ya se había retirado la terapia ECMO arterial, luego de ese ecocardiograma más o menos el día 8 de la hospitalización de ingreso, se retiró el soporte y se trasladó a la hospitalización. Y al día 20
de egreso de la paciente, pues de ingreso, se dio egreso, valga la redundancia, luego de que se resolvieran todas las complicaciones, una mejoría significativa de la función ventricular. Ahora les voy a mostrar el ecocardiograma previo alta que se le dio. Para ese momento, pues, no se pudo realizar la biopsia endomiocárdica porque pues al quinto día ya tenía una mejoría significativa en el ecocardiograma, entonces se consideró diferir y hacer los estudios ambulatorios, que ya les voy a enseñar. Este es el ecocardiograma de egreso de la paciente. En realidad, pues, mejoró significativamente la contractilidad, ya no tenía la hipocinesia difusa, no tuvo dilatación de cavidades, el ventrículo derecho estaba normal. Este estudio se le hizo las mediciones respectivas con una fracción de eyección del 58%, un strain del 17%, y los parámetros de funcionalidad del derecho estaban también dentro de rangos de la normalidad. En el seguimiento ambulatorio, tempranamente la paciente continúa su seguimiento por el grupo de falla cardíaca, pues tenía algunos problemas relacionados con su tratamiento, como por ejemplo problemas de disfonía por la extubación, pero llamaba la atención es que la paciente había empezado a hacer cuadros de sensación de vértigo asociado a presiones arteriales de 57-44 y luego pues con evidencia en la incorporación con criterios de hipotensión ortostática, había referido cefalia ocasional con presiones de 152-84, pero no tenía ni clínica de falla cardíaca, ni dolor torácico, ni otra sintomatología asociada, ni había vuelto a ir a urgencias. Esta es la resonancia magnética que se le realizó a la paciente para complementar tu estudio. No sé si están las ahí correr. La resonancia específicamente no mostró zonas de realce tardío que se liberan fibrosis y mostraba pues, la resonancia colega. Cristian, no se está oyendo bien su voz. No sé si sea un tema de micrófono, pero no se está oyendo bien. Les estaba contando que la resonancia que se le realizó a la paciente mostraba o fue reportada dentro de límites normales, no tenía áreas sugestivas de edema miocárdico ni tampoco realce tardío sugestivo de fibrosis. La función ventricular fue reportada dentro de rangos normales. Se hizo un mapa en donde se demostró que la paciente tenía hipertensión arterial no controlada, recordando que la paciente había requerido nitratos endovenosos. Sin embargo, ahí tenía el dipping nocturno estaba conservado y tenía las cargas sistólicas y diastólicas eran elevadas las dos. Y ahorita les voy a mostrar la foto. El hemograma estaba normal y por el estudio del contexto de hipertensión arterial de la paciente se le habían pedido unas metanefrinas en orina de 24 horas que fueron elevadas o estaban elevadas. Este es el registro gráfico del mapa de monitoreo ambulatorio, donde hay una carga sistólica y diastólica de la presión importante en la paciente, con algunas excursiones o algunos picos que se acompañaban también, incluso con una elevación de la frecuencia cardíaca. Se consideró hacer una imagen de las suprarrenales por la elevación de las metanefrinas en 24 horas. Se evidenció en la resonancia que tenía una lesión suprarrenal izquierda que medía 47 por 41 por 45 con bordes definidos, que era hiperintensa en T2 e hipointensa en T1. Se encontró en la imagen de medicina nuclear captación intensa del radiofármaco con unas dimensiones de 40 por 44 en la gamografía de metallobensilguanidina. Estas son las imágenes que ustedes pueden apreciar, donde las de arriba es la resonancia y las de abajo la imagen de medicina nuclear.
y pues con esa consideración se decidió llevar a la paciente a manejo quirúrgico, en donde efectivamente se encontró que tenía cambios o los hallazgos histológicos eran compatibles con un feocromocitoma que fue extirpado sin ninguna complicación, y se consideró por la evolución y todo lo que les muestro que la paciente, el diagnóstico final de su compromiso cardiovascular era una cardiomiopatía inducida por feocromocitoma. Vamos a hablar algo de hacer una pequeña revisión del tema. No sé si antes alguien quiere hacer algún comentario del caso. Cristian, gracias. Resumiendo, porque hubo una gente de la Santa Fe que aquí en Bogotá que no se pudo conectar, es una paciente joven de 21 años que llegó como con un cuadro de descompensación rápido, que inicialmente se pensó que era viral, con unas cifras de tensión no tan altas, aunque tenía hipertensión arterial diastólica, y que rápidamente progresó hacia el deterioro, cruzó con edema pulmonar agudo, un shock cardiogénico que inclusive necesitó ECMO durante unos pocos días. Afortunadamente mejoró significativamente con decandulación del ECMO relativamente temprano y disminución del soporte inotrópico. Estoy haciendo como un resumen así rapidísimo porque la gente de la Santa Fe no se pudo conectar. Y en la resonancia, que es lo que me causa curiosidad, ¿será que se puede volver a la resonancia? Porque a mí me parece que el STIR o la secuencia de edema entre dos un poquito antes, por favor. Otro poquito tal vez. Otro poquito, no sé cuál. Creo que es la de la mitad. Eso debe tener un cine que sube y baja. Tal vez esa. No, esa es perfusión. ¿La anterior? No, el anterior frame. Creo que es la de abajo en el centro. Esa. No, parece que fueron reales. Es que en algún momento le vi edema, pero curiosamente hoy estábamos hablando con Daniel Isas aquí de un caso parecido. Claro, no es un caso tan dramático como ese, pero también fue un caso que no se presentó con un shock cardiogénico como el que usted nos estaba mencionando, que necesitó ECMO, sino con un Takatsu. Es una paciente que se presentó agudamente con dolor torácico, también un poquito, creo que tenía 55 años, pero con un cuadro relativamente parecido. Yo la verdad nunca he visto un cuadro tan agudo de una paciente que tuviera tanta disfunción ventricular izquierda que llegara a un choque cardiogenético por ECMO. No sé si haya otras personas, creo que por ahí Fernán Mendoza de la Shayo estaba por acá. Fernán, no sé si tú o alguno de los fellows, de los profes han visto un caso tan absolutamente dramático como este, donde a la paciente le tocó ir a ECMO por un estado simpatomimético como este. Esa es la secuencia, Cristian. Ahí en la mitad abajo, esa creo que es la secuencia STIR. Y bueno, a mí me parece que está dematizado el miocardio. No sé cuánto fue que reportaron la señal de intensidad entre el miocardio y el músculo esquelético, pero si uno lo ve en esa secuencia que se llama estiro T2, esa no es la apariencia ahí exactamente donde usted está poniendo el cursor, exactamente la señal de intensidad es más alta, y ese es una característica que puede ser compatible con un Takatsu extremo o con un edema agudo provocado por un estado simpatomimético sin realce tardío. Entonces, habría obviamente que volverlo a medir y todo lo demás, pero me parece que hay más señal de intensidad de la que uno usualmente ve en una secuencia como esa. Perfecto, profe. No, pues en realidad ese puntualmente no está reportado así, doctor, pero el profe que, como le digo, el profe que las leyó no reportaba nada, pues ninguna anormalidad. Si quiere yo le envío las imágenes para que su merced las revise y nos cuenta en la próxima reunión. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con la revisión. Entonces, ¿alguien iba a hablar? ¿El profe Fernán? Sí, no, por la pregunta de Héctor, buenas tardes, felicitaciones, un excelente caso. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, señor profe. Ah, bueno, no, hemos tenido casos acá pero así tan agudos no, tuvimos un caso de una cardiopatía dilatada, pero estuvo asociada con un cuadro de un hiperaldosteronismo, pero así como este caso, ¿no? Muy interesante. Lo que dice Héctor también, que sí que se comporte como una miocardiopatía por estrés,
Sí, puede ser. Pero tuvimos 2 casos y lo mismo, 20%, pero ya eran casos crónicos, se hizo el diagnóstico, se trataron, pero no tan agudo el cuadro y que necesitara asistencia ventricular transitoria. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una revisión corta enfocada en el compromiso cardiovascular del feocromocitoma. Recordar que este es un tumor muy raro, que la mayoría corresponden a lesiones que vienen de las células cromáfines de la suprarrenal, más o menos del 85%, y sin embargo las presentaciones tienen una superposición de síntomas entre el compromiso adrenal y el compromiso extraadrenal. Característicamente la hipertensión arterial es como lo más dramático y agudo en estos pacientes, es el síntoma más frecuente reportado en todas las series, pero dada la rareza de este tipo de tumores, solo corresponde al 0.6% de las personas que se hace tamización de la enfermedad en las clínicas de hipertensión ambulatoria en los Estados Unidos. Más o menos la incidencia anual son 8 casos por millón de habitantes y es un poco mayor desde el punto de vista cuando se toman los pacientes que tienen incidentalomas, ya sea por resonancia o tomografía, 5% más o menos corresponden a feocromocitoma, lo que se considera que es una subestimación importante del diagnóstico de los casos. Generalmente se diagnostican en la cuarta, quinta década de la vida y el 20% de los niños de hipertensión tienen feocromocitoma. 20% es la prevalencia en los niños y de los niños que tienen hipertensión o de la población pediátrica la prevalencia es un poco mayor, 1.7%. Tiene característicamente este tumor una diversidad genética importante. Recuerden que siempre ha sido descrito de manera inicial en los síndromes genéticos, sobre todo en las neoplasias endocrinas múltiples, más o menos el 40% son tumores heredados y el 50% tienen alguna mutación somática en los 20 genes que se han descrito de susceptibilidad mayor a sufrir este tipo de enfermedad. La mayoría tienen un curso benigno, sin embargo, algunos hacen o tienen capacidad de hacer metástasis, de compromiso metastásico. Generalmente son un poco más prevalente en la enfermedad extraadrenal, más o menos el 17% en su porcentaje mayor hace compromiso metastásico. Hay una importante variabilidad desde el punto de vista clínico y siempre se había considerado esta la enfermedad la gran imitadora. Y eso se relaciona con el tipo de secreción que predomine, ya sea y la cantidad, por supuesto, y el patrón. Normalmente la sudoración se relaciona a estimulación de los alfa-adrenoreceptores, las palpitaciones a la estimulación de los receptores beta-1, la cefalea o los paroxismos de cefalea vasoconstricción mediada por la estimulación alfa y el flushing, que es una característica que siempre uno tiene en mente, que le enseñan en sus clases de semiología, es algo que es infrecuente, es poco frecuente. Entonces, los tumores que secretan norepinefrina normalmente hacen signos continuos de exceso de catecolaminas, por ejemplo, hipertensión todo el tiempo. Los que hacen o secretan epinefrina, generalmente sí hacen paroxismos de síntomas como cefalea, episodios sincopales, ansiedad, palpitaciones, y los que secretan dopamina, característicamente este es un tumor muy raro, mucho más raro de los otros dos, y se asocia o a normotensión o a hipotensión por el efecto vasodilatador de la sustancia. Específicamente desde el punto de vista de hipertensión, estos episodios pueden ser paroxísticos o pueden ser paroxismos por activación de los alfa-1 que genera vasoconstricción, pues es como la fisiopatología, el beta-1 pues que tiene efecto cronotrópico, inotrópico y dromotrópico positivo, y pues cuando hay altas concentraciones incluso se puede estimular el beta-1 a nivel de las células justaglomerulares y se activa de manera adicional el sistema renina-angiotensina. Es como la fisiopatología de la hipertensión. Los paroxismos pues no son
predecibles y se pueden desencadenar con un montón de estímulos, ya sea la manipulación del tumor, por ejemplo, en la cirugía, algunos medicamentos utilizados en la anestesia, alimentos ricos en tiramina, otros medicamentos como la naroxona, la metoclopramida, los tricíclicos, que son importantes a tener en cuenta cuando el paciente se presenta dramáticamente en urgencias y se conoce que tiene este tipo de neoplasias. Y otras manifestaciones que están en estos pacientes pues son la pérdida de peso, alteraciones tanto de la glucosa como diabetes mellitus, como hipoglicemia. Pero es importante tener en cuenta que más o menos el 15% de ellos son asintomáticos. Y los pacientes que no se les diagnostica y se les trata hacen complicaciones fatales como isquemia miocárdica, arritmias, falla cardíaca, hemorragia cerebral y muerte súbita. La mayoría del compromiso pues viene desde el punto de vista cardiovascular, por eso es importante. Y miren que depende de si se comprometen los vasos o el corazón, pues podemos tener diversos tipos de presentaciones, por supuesto desde hipertensión a estados de hipotensión o choque. Ahorita vamos a revisar más adelante. Y a nivel cardíaco pues se pueden producir arritmias, isquemia y la cardiomiopatía, que es como lo que finalmente concluimos tenía nuestra paciente. Miren que el 90% de los pacientes tienen hipertensión. El patrón hemodinámico, esto es importante, no difiere de los pacientes que tienen hipertensión arterial primaria y tienen pues normalmente unas resistencias vasculares periféricas altas y un índice cardíaco bajo, que eso lo podemos notar en los estudios de seguimiento, sobre todo cuando se hace cardioimpedancia. Desde el punto de vista de la norepinefrina, cuando hay un tumor que solo produce norepinefrina, pues se aumenta tanto la sistólica como la diastólica, y cuando los que producen adrenalina, pues producen aumento del gasto cardíaco y la presión sistólica. Pero es importante tener en cuenta que tampoco hay una correlación entre la concentración y la elevación de la presión arterial en esta población. Esto es como un mapa de un paciente que aparecía en esta revisión, en donde pues hay unos paroxismos de un paciente que basalmente es hipertenso, en donde característicamente pues tampoco hay un descenso nocturno o un hiper de la presión que se presenta normalmente en la población sana, y pues eso siempre nos debe ayudar a orientarnos a buscar causas secundarias de manera general. Miren que la mayoría de los pacientes hace paroxismos severos que se han medido, que más o menos es 1 por semana. Normalmente son cortos, son de 1 hora, y ocasionalmente pueden terminar el paciente en una emergencia hipertensiva con cuadros dramáticos, sobre todo cuando hay compromiso del sistema nervioso central. Es importante tener en mente los factores precipitantes, sobre todo algunos medicamentos de uso común que pueden generar este tipo de compromiso. Y hay una oscilación marcada de los valores de la presión arterial. La emergencia hipertensiva, cuando se presenta, como les decía, generalmente puede ser compromiso del sistema nervioso central o compromiso por falla cardíaca aguda o un infarto agudo de miocardio. Entonces, los beta-bloqueadores son importantes porque pueden generar cuadros de crisis agudas o descompensaciones agudas en este tipo de pacientes, sobre todo cuando no se ha dado tratamiento de alfa bloqueo de manera significativa, y hay otros medicamentos de uso más común que pueden generar este tipo de compromiso. Las hormonas corticosteroideas también son causa de descompensaciones, y importante los inhibidores de la monoaminoxidasa, de la recaptación de serotonina, y los tricíclicos, que son medicamentos que se usan de manera frecuente. Sin embargo, hasta la mitad de los pacientes pueden tener hipotensión ortostática cuando se combinan o en combinación con hipertensión basal sostenida. Y recuerden que nuestra paciente tenía episodios de hipotensión ortostática durante el seguimiento. Y sobre todo en los pacientes que no tienen tratamiento de hipertensión arterial y hacen estos cuadros de hipotensión ortostática, esto siempre es una pista diagnóstica importante para pensar en feocromocitoma como causa de hipertensión arterial secundaria en ese contexto.
cuando se hacen los diferentes estudios con inclinación de la cabeza, más o menos la mitad de los pacientes presentan hipotensión ortostática con disminución del volumen sistólico y alteraciones de las resistencias vasculares periféricas, y los mecanismos de la hipotensión ortostática pues, planteados han sido mecanismos relacionados con hipovolemia, alteración de la respuesta vasomotora por la desensibilización por la exposición sostenida de los receptores y por inhibición del feedback, sobre todo en la liberación de norepinefrina a nivel del sistema nervioso simpático por ese mecanismo de retroalimentación alterada. Desde el punto de vista de tratamiento, importante que la fludrocortisona no tiene efecto en la hipovolemia de la hipotensión ortostática de este grupo de pacientes, y por el contrario se ha asociado a desenlaces adversos en esta población. Y los pacientes de manera ocasional que hacen esa hipotensión pueden hacer cuadros severos de choque, sobre todo en el periodo postquirúrgico, cuando hay factores desencadenantes como los medicamentos que ya habíamos mencionado, y que se suma sobre todo la depresión de volumen o el estado inadecuado de hidratación. Siempre pensar en feocromocitoma en pacientes que tengan choque de causa no clara y que además vayan con dolor abdominal, que no tengan una etiología clara, que cursen con edema pulmonar, midriáticos sin respuesta a la estimulación de la luz, con debilidad profunda, cianóticos, con leucocitosis marcada y con disglicemias severas, algo muy parecido al cuadro que tenía nuestra paciente, si ustedes recuerdan. Y por supuesto que en el contexto del choque pueden haber un montón de causas más, sobre todo eventos coronarios agudos, la misma cardiomiopatía, los medicamentos e incluso la hipocalcemia, cuando se combina en esta población, puede generar este tipo de cuadros. La isquemia y el infarto agudo del miocardio pues se ha evidenciado desde el punto de vista eléctrico, ecocardiográfico y angiográfico en esta población, y miren que de manera interesante los pacientes que son llevados a angiografía, menos del 50% tienen enfermedad coronaria significativa o factores clásicos de riesgo cardiovascular, por supuesto dando pie a que se refuerce la idea de la disfunción microvascular mediada por las catecolaminas, el compromiso hemodinámico asociado entre el desbalance entre el aporte y la suplencia de oxígeno y la toxicidad cardíaca directa por las catecolaminas como la explicación de estos hallazgos. Y los estudios han mostrado desde el punto de vista electrocardiográfico que los pacientes pueden tener ondas T invertidas y ondas T hiperagudas, incluso cuando no haya evidencia de isquemia miocárdica. El efecto tóxico a nivel cardíaco o desde el punto de vista de miocardiopatía, que más o menos corresponde al 11% de toda esta población, pues hay varias teorías. El efecto directo que ya había mencionado previamente, porque hay una sobrecarga de calcio que hace que se disparen mecanismos de señalización que llevan a la apoptosis y a aumento de las vías fibróticas. Hay un aumento de la producción de radicales libres, de la movilidad de lípidos, que aumenta también la producción de radicales libres, y aumento de la permeabilidad sarcolémica que permea la toxicidad del calcio. Hay un aumento también de la demanda de oxígeno por el aumento de la poscarga del músculo cardíaco, con disminución de la suplencia por efectos vasoconstrictores y la disfunción endotelial, y eso se combina, por supuesto, con alteraciones de la agregación plaquetaria, que hace que los pacientes terminen teniendo algún grado de compromiso cardíaco. La hipertrofia del ventrículo izquierdo se estima que es hasta el 40% de esta población, y se ha relacionado con una estimulación también de las vías que llevan a aumento de la síntesis de proteínas. Desde el punto de vista de miocarditis y falla cardíaca, pues es una presentación muy rara. Hay un reporte de 26 pacientes de Mayo Clinic en donde se murieron por complicaciones asociadas a feocromocitoma, y miren que de manera interesante el 58% de esos pacientes tenía cambios de miocarditis activa en las biopsias el corazón de los estudios post-mortem, y hay modelos de animales que muestran que cuando se hace una inyección de catecolaminas y luego se les biopsia el miocardio, tienen unos cambios muy parecidos a lo que se vio en este estudio de estos pacientes muertos por complicaciones de la
del feocromocitoma. Y la cardiomiopatía dilatada también se ha descrito junto con la hipertrófica, mucho más frecuente la dilatada versus la hipertrófica en esta población, que vamos a ver más adelante. La cardiomiopatía inducida por feocromocitoma y el Takotsubo, pues siempre considerarla en los pacientes que tienen sobre todo tumores diagnosticados, que no se han tratado, y por supuesto que a la hora de hacer la diferenciación con una cardiomiopatía dilatada idiopática es un poco complicado, muy difícil, e incluso hay 2 casos reportados de pacientes que se trasplantaron pensando que tenían una cardiomiopatía idiopática dilatada, que presentaron luego dentro de su evolución diagnóstico de feocromocitoma y que se piensa que esa fue la causa. Y el Takotsubo también es una presentación, una manifestación importante. Acuérdense que comparten la asunción fisiopatológica tanto el Takotsubo como la cardiomiopatía por feocromocitoma y se han descrito todos los patrones de abalonamiento apical, medial, basal, reverso, y pues no hay un patrón que diga este definitivamente es un Takotsubo asociado a un feocromocitoma. Sin embargo, esos pacientes sí tienen mucha variabilidad de la presión arterial y eso debe ser de pronto una pista que nos pueda ayudar en el contexto clínico de esos pacientes. La falla cardíaca aguda y el edema pulmonar son presentaciones también muy raras de esta enfermedad y pues el edema pulmonar puede ser tanto cardiogénico como no cardiogénico. No cardiogénico se ha relacionado con aumento de la presión capilar pulmonar y un aumento de la acumulación de polimorfonucleares a nivel de los vasos y de la membrana alveolo-capital. Generalmente es un pronóstico muy malo y esos pacientes característicamente que hacen compromiso cardíaco tienen cambios que son reversibles cuando se da manejo quirúrgico. Incluso hay reportes de que luego de que se opera el paciente la función ventricular mejora a los 8 días de operado el paciente. Eso puede tardar varios meses, el promedio es más o menos 1 a 2 semanas. Este estudio se los muestro porque es como lo más grande que encontré publicado, muy interesante, en 2017 en la Revista Internacional de Cardiología, en donde se revisó los papers desde el 91 hasta el 2016 y finalmente se incluyeron dentro del estudio 163 casos que cumplían los criterios de inclusión. Por supuesto, de pacientes adultos se excluyó la población pediátrica y los que tenían mala información y se clasificaron en 6 grupos, que Takotsubo invertido, cardiomiopatía hipertrófica, dilatada, miocarditis y que no cumplía ninguna de las otras definiciones para ser encasillada. Mire que puntualmente solo hay 8 casos de miocarditis con esta revisión de los casos de estos autores y lo que más encontraron fue cardiomiopatía dilatada. Entonces miren que acá les muestro como toda la población, característicamente en todos predominaban el sexo femenino, era más frecuente en la población, 57% pues eran mujeres en todos. En la cardiomiopatía dilatada fue como la única en donde eran más los hombres, no las mujeres, 43% eran las mujeres y estos pacientes pues tenían algunas consideraciones significativas. Por ejemplo, que la prevalencia de hipertensión encontrada en estos pacientes que tenían compromiso cardíaco por feocromocitoma, la prevalencia de hipertensión arterial fue solo del 65%. Los porcentajes mayores, por supuesto, se encontraron en los que tenían cardiomiopatía dilatada, 83%, y los que tenían cardiomiopatía hipertrófica, y un menor porcentaje en los pacientes que habían hecho miocarditis, solo 38% tenía historia de hipertensión arterial. Dentro de los síntomas, miren que la presencia de falla cardíaca congestiva fue solo 15% en toda la población, por supuesto mucho más frecuente en los que tenían clasificación de cardiomiopatía dilatada, y solo el 10% de todos cursaron con una emergencia hipertensiva. La fracción de eyección media al ventrículo izquierdo fue del 26%. Y de los otros síntomas referidos,
el más frecuente en toda la población, pues fueron las palpitaciones, pero solo se presentó en el 35% de todos los pacientes, la diaforesis en el 29% de la población y la disnea en el 27%. Sin embargo, la tríada clásica de palpitaciones, sudoración y cefalea solo se presentó en el 4% de toda esta población, llamándonos o haciéndonos una alerta de que seguramente tener el paciente clásico con la sintomatología que le enseñan a uno en los libros de semiología no es lo usual a la hora de reconocerlos. Y desde el punto de vista de los pacientes agrupados en estas presentaciones, miren que de la falla cardíaca, para llamarle la atención, la presentación más frecuente de los que tenían compromiso cardiomiopatía dilatada, igual que mayor prevalencia de hipertensión en tanto dilatada como hipertrófica. En los pacientes que tenían la tríada clásica, solo eso fue un poco más frecuente, sí, miren que un poco como el 30% más o menos en los que tenían cardiomiopatía hipertrófica comparada con los otros grupos de presentación. Por ejemplo, el tacoxudo, solo 5% tenía la tríada clásica, como para tenerlo en cuenta. Y miren que después de que los pacientes se operan, característicamente todos mejoran la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y muy pocos, es menos el porcentaje de los que necesitan trasplante cardíaco fallecen. Por supuesto, si no se tratan los pacientes, es la mayoría de las veces, hasta el 33% necesitan trasplante y hacen mortalidad como desenlaces asociados a la enfermedad. Pero miren que en los del grupo de cardiomiopatía dilatada, el 96% mejoró la fracción de eyección. En los de tacoxudo, el 94%. En los de tacoxudo invertido, 96%. Y las otras presentaciones, 97%. El promedio de mejoría más o menos estimado fueron de 2 semanas, como ya les había mencionado previamente, y comparado con otros estudios que ya se habían publicado, hay unas diferencias con este grupo, en donde, por ejemplo, encontraron una prevalencia muy baja de la tríada clásica comparado con otros, y la presencia de choque cardiogénico dentro de la presentación inicial fue un poco menor en esta publicación que se muestra, pero es la que tiene más pacientes desde el punto de vista de cardiomiopatía asociada a feocromocitoma. Hay otras presentaciones que son mucho menos frecuentes, solo por tener en cuenta que la presencia de palpitaciones siempre es un síntoma importante, pero los pacientes pueden tener también taquicardia sinusal y ritmos nodales como pues mucho menos frecuentes en palpitaciones, pero dentro de la presentación de arritmias es como lo que sigue. El compromiso cerebrovascular normalmente se asocia a sangrado, hemorragia subaracnoidea, pero los pacientes pueden tener también episodios convulsivos, y el síndrome aórtico agudo ha sido descrito, hay muy pocos casos reportados, igual que la isquemia periférica relacionada normalmente con vasoconstricción de lechos periféricos perpetuada. Las conclusiones, ya para finalizar, pues es que esta es una enfermedad que tiene síntomas o una variedad de presentaciones cardiovasculares que normalmente son las que comprometen la vida de este grupo de pacientes. Por supuesto que hay varios patrones, como podemos ver, bien definidos de cardiomiopatías que en general se caracterizan por tener ausencia de síntomas típicos, solo 4%. Recuerden de la tríada clásica que nos han enseñado, y siempre tenerlo en mente, porque si estos pacientes, o sea, esta es una enfermedad que si no se piensa no se diagnostica, por supuesto que si no se diagnostica la mortalidad del paciente cambia, se mueren más, por supuesto, ese es el marcador de mortalidad de la enfermedad. Los que estén interesados en el caso, esta fue una publicación de mi grupo de cardiología de mi hospital y de mi universidad, está en el número 5 en mayo del 2020 en la revista de Clinical Case de el JAD, si están interesados en la publicación de manera adicional. Muchas gracias. Felicitaciones, muy bonito el caso y excelente la presentación, Cristian. Gracias por compartirlo. Realmente estábamos hablando, Clara, que ahorita que no habíamos visto con Fernán, voy a preguntarle aquí en la cardio si hemos visto un shock cardiogénico que necesite ECMO por
por un feocromocitoma, pero pues bien valió la publicación, así que felicitaciones también por eso. Juan Felipe Vázquez pidió la palabra de la cardio. Buenas tardes, hola Cristian, muy interesante el caso y suscita, digamos que una conversación, pues digamos que creo que yo aún que no está establecida, y es cuál es la utilidad de diferenciar el compromiso cardiovascular por feocromocitoma de la definición de un TACOPSUBO. Los criterios de la clínica Mayo excluyen el feocromocitoma dentro del diagnóstico de TACOPSUBO, mientras que los europeos lo incluyen como un estresante físico válido. Para fines de tratamiento y de presentación, uno tendría que pensar que es casi lo mismo, porque el TACOPSUBO hasta un 20% de los pacientes pueden cursar con choque cardiogénico, algunos por disfunción propia de la cavidad y otros por obstrucción del tracto de salida cuando hay esa contracción y esa hipercontracción basal. De manera tal que uno también podría esperar un choque cardiogénico. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver pacientes con disfunción, no en choque, pero sí creo que tenemos 2 o 3 TACOPSUBOs, y el doctor Medina los conoce, que fueron clasificados como TACOPSUBO con evidencia de edema miocárdico y demás, en quienes se diagnosticó incluso una de las pacientes, una niña también de 21 años, que se le resecó un feocromocitoma posteriormente. Entonces, el punto es qué utilidad o qué aporta establecer una diferencia entre decir cardiopatía por feocromocitoma o sencillamente un corazón de estrés o un estado simpático mimético formalmente denominado TACOPSUBO, y qué utilidad hay en si yo me esfuerzo en dividirlos o no, o encajo todo en el mismo, en la misma caja o en la misma bolsa. No, pues es una pregunta muy difícil porque pues si uno revisa ahí les mostraba solo hay 163 casos de todos y esa no era la presentación más frecuente, pero por supuesto que la importancia de diferenciar es desde el punto de vista pronóstico. Si usted puede ver, el 33% de la población requiere o trasplante o se muere, o sea, es una población que si no se trata tiene desenlaces cardiovasculares no favorables a largo plazo, por supuesto. Y es muy difícil hacer la diferenciación de otras causas o con otras causas de TACOPSUBO, ¿cierto? Siempre es como, incluso como yo les mostré, hay 2 casos de pacientes que se trasplantaron y que luego se les diagnosticó el feocromocitoma. O sea, es algo difícil de afrontar, pero sobre todo considerarlo pues en el diagnóstico de hipertensión arterial secundaria previa. Es como, pero no hay una recomendación puntual tampoco, yo estuve, por ejemplo, revisando esta publicación, ellos hicieron, ponen una tabla de los hallazgos de resonancia, solo encontré como 3 pacientes que tenían resonancia, los de TACOPSUBO ninguno tenía la resonancia, pues con todas las presentaciones que usted quiera, y por supuesto que eso tampoco ayuda mucho a hacer la diferenciación de si es una cardiopatía de estrés versus asociada a feocromocitoma, pero pues es algo difícil de responder. No sé, la profe Clara, si tiene algún comentario adicional. Sí, Cristian. Buenas tardes para todos. Yo creo que lo bonito de este caso primero es que es una presentación inusual por el fenómeno, lo que los hizo sospechar en esta paciente era la hipotensión ortostática más que los paroxismos de hipertensión. Y adicionalmente, yo creo que haberle puesto a ella un inotrópico que tuviera un efecto catecolaminérgico empeoró la situación y probablemente por eso fue que la paciente terminó en el ECMO. Entonces son aprendizajes que nos quedan de casos así, recordar que en este tipo de cardiopatía inducida por catecolaminas no se deben utilizar medicamentos que tengan efecto catecolaminérgico. Y bueno, definitivamente otra cosa que pasó fue que esta paciente estuvo tomando antigripales antes de que empezara todo el cuadro clínico. Entonces, sí, estos 2 precipitantes yo creo que son clave a la hora de interpretar lo que le pasó a la paciente. Bueno, muchas gracias, Clara. Cristian, ¿alguna otra pregunta de los asistentes? Bueno, no. Sí, doctor Medina. La presentación. Doctor Dickens, Medina, creo que estaba por ahí Dickens. Sí, señor, adelante, sí, Dickens. ¿Cómo está? Una pregunta para los doctores de falla cardíaca. En este paciente con compromiso hemodinámico y
lo que se hizo fue lo correcto, tenerlo para poderlo diagnosticar finalmente. ¿Qué indicación habría de biopsia endomiocárdica? En aras de que no se tenía un diagnóstico claro y pues todos eran, en principio eran sospechas. Bueno, yo creo que la biopsia en este caso, la señora mejoró muy rápidamente. Si ella hubiera persistido en choque, refractaria a todas las cosas, yo la hubiera biopsiado. Esa fue particularmente la consideración porque, como yo les mostré, al quinto día la paciente ya tenía un ecocardiograma básicamente normal, pero el grupo de falla cardíaca, luego de que la paciente ingresa y se pone en soporte de ECMO venoarterial, se consideró realizar la biopsia endomiocárdica una vez la condición clínica de la paciente lo permitiera, pero con una evolución al quinto día tan bueno, se decidió diferir, pues, realizar la toma de este estudio. Sí, tal vez la pregunta iba a eso, ¿no? O sea, en estos pacientes que uno tiene de falla cardíaca inestables en un determinado momento, si uno se va a esa guía que hizo la AJA en el año 2007 sobre el papel, sobre la biopsia endomiocárdica, hay 14 tal vez indicaciones, de las cuales 3 son las que más se tienen en cuenta y uno no debe dejar de considerarlo en un determinado momento. Sí es cierto que se recuperó rápidamente y tal vez por la fisiopatología del problema que tenía tuvo ese comportamiento. Y es tal vez como para dejar en consideración que en pacientes que se aparece una falla cardíaca aguda, menos de 2 semanas de duración, ¿sí? Y el paciente tiene compromiso hemodinámico, tal vez hay una indicación 1B para hacer la consideración, o tal vez también pacientes que tienen fallas cardíacas entre 2 semanas y 3 meses de duración, ¿sí? Y digamos que la respuesta al cuidado no es, al manejo no es el adecuado, también habría que considerarlo y tal vez son las 2 indicaciones grandes con un nivel de evidencia un poco fuerte, 1B, ¿sí? Para estos pacientes con falla cardíaca aguda, que usualmente pues uno cuando tiene falla cardíaca aguda lo que piensa son en las condiciones usuales, es decir, o tengo una emergencia hipertensiva, tengo un paciente con un evento coronario, es desencadenado por un ataque arritmia y estas situaciones inusuales que lo dejan a uno como sin saber qué más hacer, ¿sí? Probablemente hay lugar y ustedes, ahora me dice, ustedes hicieron la consideración de la biopsia endomiocárdica. Creo que no era más. Gracias. Muy buena presentación, doctor. Profe, saludos. Gracias. Creo que Clara está hablando, pero no te oímos, Clara. Era la miocarditis de células gigantes. Y a ese diagnóstico entonces, si ella no hubiera mejorado tan rápidamente, uno de los diagnósticos era que se tratara de una miocarditis gigante. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias. Cristian, nuevamente felicitaciones por el caso y por la publicación. A todos gracias por la atención. Y no, si tienen tiempo, a la 1 de la tarde, de hecho, un paisita muy querido, Carlos Alvear, va a hablar mañana a la 1 por un link que les compartí sobre el cuidado cardiovascular. Sí, es muy querido, es un tipazo. Para no se puedan unir y si no, el martes nos vemos para la conferencia de la Shayo, que Fernán y su equipo va a estar acompañándonos la próxima semana. Feliz tarde y nuevamente felicitaciones. Gracias, Cristian. Yo les mando las imágenes. Perfecto. Gracias. Feliz tarde.